Hola, buenas, aquí le venimos a hablar sobre la meiosis y la mitosis. Hola, buenas, mi nombre es Pedro Carrillo, le vengo a hablar sobre la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular con que las células somáticas organizan los cromosomas, los separan y los dividen en dos células hijas, como las mismas cargas cromosómicas. De la célula de origen, las fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Profase. En las profases las células sufren cambios físicos-químicos en el citoplasma, lo que permite que las mismas tengan espacio suficiente para todo el proceso. Al inicio se hacen visibles los cromosomas por efecto de la condensación de la cromatina, presentando un aspecto filamentoso. Metafase. En la metafase las cromatidas se dirigen hacia adentro el centro de la célula, mediante los usos mitóticos. Esta orientación hace que se forme una estructura llamada placa ecuatorial. La placa ecuatorial es el producto de los movimientos de vaivén que se realiza en esta fase. Buenas, mi nombre es Samuel Mendivil y le voy a hablar sobre la anafase. La anafase es la fase más rápida de la mitosis. Se inicia con la separación de las cromatidas en forma de V, por efecto de la división de los centrómeros. Cada una comienza a emigrar hacia los polos opuestos de la célula mediante las fibras de los usos acromáticos asociados al subcentrómero. La telofase. En la telofase los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. Las fibras de los usos desaparecen y comienzan los procesos de formación de los núcleos de las células hijas. Alrededor de los centriolos, los cromosomas se desconcentrarán y se funden en una masa opaca. Citocinesis. En la citocinesis, la zona central de la membrana celular invagina haciéndose cada vez más profunda hasta que se rompe, separando a las dos células hijas. Buenas, mi nombre es Carmelo Albornoz. Yo le vengo a hablar sobre la meiosis. La meiosis es el proceso durante el cual una célula germinal diploide, que da origen a las células sexuales, sufre dos divisiones sucesivas, produciendo cuatro células hijas, cada una con la mitad de la carga cromosómica de la célula de origen. Profase 1 es la etapa de mayores transformaciones. La conforman cinco fases: leptoteno, cigoteno, maquiteno, diproteno y diacinesis. Metafase 1. Los cromosomas homólogos se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se asocian al uso acromático. Bueno, mi nombre es Joentry González, le vengo a hablar sobre la anafase 1. Anafase 1. Las cromatidas de los cromosomas homólogos se separan completamente y se dirigen hacia los polos de la célula. Telofase 1. Las cromatidas llegan a los polos de la célula y comienzan la formación de dos células, de la misma forma que ocurre en la fase mitótica. La diferencia está en que en esta etapa cada célula resultante tiene la mitad de la carga cromosómica de la especie. Profase 2. Se disuelve en la envoltura nuclear en cada una de las células, producto de la primera división meiótica, comenzando así la aparición de los cromosomas y las fibras del uso. Se duplican los centriolos y se dirigen hacia los polos de la célula, mientras que los cromosomas se desplazan hacia el plano ecuatorial. Buenos días, mi nombre es Santiago Briceño y yo le vengo a hablar sobre la metafase 2. Los cromosomas ya situados en el plano ecuatorial de la célula, estos se distinguen perfectamente orientándose los centrómeros mediante las fibras del uso. Anafase 2. Las cromatidas de los cromosomas homólogos se dividen por los centrómeros y se dirigen hacia los polos de la célula. Telofase 2. Alrededor de cada grupo de cromatidas se forma la membrana nuclear y comienza la citocinesis. El resultado es cuatro células, cada una con la mitad del número de cromosomas de la especie a la que pertenece.